En el cine existen grandes secuelas y al día de hoy tenemos muchos ejemplos de secuelas o segundas partes o hasta terceras partes que fueron mejores que las primeras películas. Pero hoy nos enfocaremos en un tipo de historia que es igual de interesante que las secuelas. Así es, hablo de las precuelas. Esas películas que exploran eventos previos a una cinta original, aunque muchas veces resultan ser algo innecesarias o hasta decepcionantes, la gran mayoría, la verdad, hay algunas que sorprenden e incluso se convierten en obras tan buenas o incluso superiores a su sucesora. Entonces aquí te presento 7 precuelas que definitivamente valen la pena. Número 7. Prometheus fue dirigida por Ridley Scott, el mismo director que 30 años atrás había dirigido Alien el octavo pasajero en 1979, película icónica de ciencia ficción y terror. Ambientada aproximadamente 30 años antes de aquella historia, esta precuela nos muestra un grupo de científicos que van en busca de unos seres llamados los ingenieros, seres que podían haber creado a la humanidad, y van en esta aventura en busca de estos seres a averiguar por qué nos crearon y todo eso. Aunque en su momento fue criticada por haberse alejado del estilo clásico de la saga, donde un alien eliminaba a los tripulantes uno por uno. En cambio, esta película apuesta por una narrativa distinta a las anteriores, siendo una película un poco más filosófica y cuestionadora, si es que existe esa palabra. Y además visualmente es espectacular, con efectos que siguen luciendo impresionantes hasta el día de hoy, y lo mismo de la fotografía y los planos que son esto es cine, como dice el meme. El cine, hace falta ser ciego para no apreciar una obra que se ve así tan hermosa. Todo es impresionante. Además que el elenco es de lujo. Tenemos a Charlize Theron, tenemos a Idris Elba y especialmente a Michael Fassbender, quien interpreta a David, un androide que es inquietante, calculador y bastante siniestro, como lo puede llegar a ser Michael Fassbender. Excelente. Y más allá del terror, la película plantea ciertas preguntas filosóficas sobre la existencia de la humanidad. ¿Acaso somos un experimento? ¿Somos un accidente? ¿Por qué nos crearon? ¿Por qué existimos? Es lo que puede llegar a cuestionarse al ver esta película. Si bien no es perfecta, es intrigante y bien actuada, y mucho más profunda de lo que uno puede llegar a esperar. Una película que se atreve a expandir el universo de Alien con ambición y con estilo. Número 6. En el número 6 tenemos La Primera Profecía, precuela de la película de 1979, La Profecía, valga la redundancia. Esta cinta llega casi 50 años después, tras varias secuelas que no lograron dejar huella y no gustaron a nadie. Aquí conocemos la historia de una joven monja a la que envían a Roma, a un orfanato, para básicamente hacer eso, seguir la ley del Señor. Pero pronto descubre que este lugar santo es en realidad parte de un siniestro plan para traer al mundo al mismísimo Anticristo. Si bien es una película que no revoluciona en el género del terror, sí logra ofrecer una atmósfera bastante perturbadora, con buenos efectos gore y sustos efectivos sin llegar a abusar tanto de este recurso conocido como los jumpscares. Su tono siniestro y su narrativa sólida la convierten en una grata sorpresa para los fans del cine de terror religioso. Además, desde un punto de vista personal, a diferencia de la original, esta película me resulta mucho más entretenida. La película original me resulta algo aburrida, y si bien tiene algunas buenas escenas de terror, eso sí debo admitir, tarda demasiado en llegar a ellas. Hasta eso hay que tragarse algunas escenas que son aburridas, siempre que las veo me da sueño, hasta llegar al momento de terror. En cambio, considero que esta precuela es más envolvente, cautivadora y muy interesante, incluso en aquellas escenas que no son de terror. Quizás su único punto débil sea que no incluya aquel soundtrack de la película original, que es uno de los más escalofriantes del cine, solo hay que oírlo para sentirlo. Pero aún así, esta precuela es bastante sólida, con momentos
de terror que pueden llegar a ponerte los pelos de punta. Número 5. En este puesto tenemos esta precuela de la película Un lugar en silencio de 2018, que es un peliculón del cine de terror. Una peli donde definitivamente la hora y media que dura, solo 12 minutos tiene diálogo, sí lo probé. Esta nueva entrega nos transporta al inicio de la invasión, luego de que unos meteoritos trajeran a la Tierra a unas criaturas que, aunque no pueden ver, pero oyen absolutamente todo. Una mujer con una enfermedad terminal y su gatito y un chico deben hacer lo imposible para sobrevivir en este mundo donde el más mínimo sonido puede llegar a ser mortal. Lo bueno de esta película es que respeta el tono y el estilo de su predecesora. Lo que es interesante es como primero tenemos el bullicio de la civilización, todo eso, y luego tenemos el absoluto silencio total, donde no puedes hablar, porque si hablas pueden llegar y te pueden atacar. Además que las escenas de suspenso son tan brillantes, con una tensión especial que te mantiene al borde del asiento en cada momento que pasa, donde nuestros protagonistas están en peligro. Además con Lupita Nyong'o como el personaje protagonista, que la verdad definitivamente gran actriz que es ella, y al gran Joseph Quinn, quien demuestra que en esta película puede ser sensible y hasta tipazo. Y bueno, esto él nos había demostrado cuando nos cautivó con su personaje de Eddie Munson en la 4ª temporada de Stranger Things, demostrando cómo puede ser carismático y todo loco, hacer básicamente lo que acabo de mencionar. Excelente. Además que los personajes son entrañables y definitivamente logras sentir empatía hacia ellos, con una narrativa tensa desde el primer minuto. Esta película mantiene aquella alma de que distingue a la franquicia, que bueno, con esta serían una trilogía, lo que es el miedo al sonido. El miedo donde haces el más mínimo ruido puede acabar en algo terrible. Ah, y por si fuera poco, también tenemos un gatito. Oh. Sí, tenemos un gatito. Eso es algo que definitivamente suma puntos, porque a cada rato estás... ¿Y ahora qué pasó con el gatito? En definitiva, una precuela muy digna que amplía este universo sin perder su esencia. Y eso definitivamente es algo genial, que no pierda jamás su esencia. Número 4. Después de que Disney adquiriera Star Wars, cuando se lo vendió a Lucas y se estrenara el episodio 7, al año siguiente del estreno de esta película se anunció que iba a estrenarse otra. Y claro, algunos pensaban que a lo mejor era la continuación de esta. Pero no, esta película era un spin-off, que bueno, también es un spin-off y también una precuela, ya van a ver por qué. Básicamente un spin-off es una historia alternativa hacia una historia con otros personajes, pero en el mismo universo. Y aunque nadie pidió y ni esperó casi nada tal vez de este spin-off, resultó que es definitivamente una de las mejores de la franquicia de Star Wars. Y esa es nada más y nada menos que Rogue One. La historia ocurre momentos antes del episodio 4 de Star Wars. La historia sigue a Jyn Erso, hija de un científico del Imperio que lidera una misión casi suicida para descubrir los secretos de una nueva superarma del Imperio. Esta película nos muestra que, lejos de los Skywalker y todo eso de los Jedi, demuestra que el universo de Star Wars tiene mucho, pero mucho más que ofrecer. Esta historia nos presenta a personajes comunes enfrentando decisiones difíciles con uno de los finales más emocionantes. Es sombría e intensa y cautivadora. Los personajes están bien construidos y el ritmo de ellos jamás decae. Además que visualmente es impresionante. Como dije, puesto de Prometheus, también esta es con unas imágenes que son... Es que hay que verlo, por ejemplo, en la batalla con los X-Wing enfrentándose a los cazas del Imperio, la imponencia de los AT-AT asomándose y definitivamente la escena que es la de Darth Vader asomando en la oscuridad, siendo una de las escenas más memorables de Star Wars y del cine en general. Una película que sin duda se ganó un lugar entre las mejores películas de la saga. Definitivamente algo que es inolvidable. Si no la has visto, definitivamente tienes que verla porque es increíble. Número 3. Tras el éxito de Mad Max Fury Road, el reboot de las películas de la trilogía clásica Mad Max, el mismo director de todas esas películas, George Miller, decidió contar la historia de origen de uno de los personajes más fascinantes que cautivó a los fanáticos. Hablo de Pulso.
Esta precuela narra la historia de Furiosa desde que fue raptada hasta que se convirtió en la guerrera que todos conocemos. Esta película no solo está a la altura de su predecesora, sino que también la complementa, profundizando un poco más en el trasfondo de este mundo posapocalíptico, además que Anya Taylor-Joy brilla en el papel de Furiosa. Es linda, Bob Esponja. Y Chris Hemsworth también haciendo de un villano despiadado, y las escenas de acción son tan espectaculares como siempre, manteniendo ese equilibrio entre adrenalina y desarrollo narrativo muy a la altura de su predecesora, como ya lo mencioné. Furiosa combina acción brutal con un trasfondo emocional. La dirección, la estética y el ritmo frenético lo convierten en una experiencia única y visceral, una precuela poderosa, intensa y visualmente arrolladora. Número 2. La primera película de Depredador de 1987 con Arnold Schwarzenegger es una joya del cine de ciencia ficción y acción. Una de las películas que son hasta el día de hoy se ven increíbles, así es, genial. Pero tras varias secuelas de calidad regular que van entre simpáticas, como lo es la tercera de Depredador con el del pianista que ganó el Oscar recién, y no tan buenas como lo es la segunda con Donald Glover en la ciudad, hasta las que son definitivamente como lo es la 4, que es la peor de todas. Después de todo eso, nadie esperaba que alguna otra secuela o precuela lograra estar a la altura siquiera, y sin embargo Prey lo logró. La historia se ambienta más de 200 años antes de la primera película. En esta historia seguimos a Naru, una joven guerrera comanche que sospecha que una criatura está cazando en su territorio. Con la ayuda de su leal perrita Sari, decide enfrentarse al alien más imponente de todos, el mismísimo Depredador. Combinando tradición indígena, supervivencia y tensión al más puro estilo de su sucesora, Prey retoma el tono serio y tenso de la película original, ya que las secuelas de la primera película iban a un tono más cómico, o al menos queriendo ir a ese estilo. ¿Por qué le dicen a tu mamá la capa de ozono? Porque se le agrandó el agujero. Pero esta precuela le mejoró totalmente eso, desde una perspectiva fresca e interesante, con una gran protagonista, excelente fotografía y una historia directa, pero poderosa. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas y los efectos especiales se ven muy bien, y especial los del Depredador, ya que combina CGI con efecto práctico, en este caso un hombre que se puso el disfraz de Depredador. Una gran sorpresa que definitivamente revitalizó esta saga, y claro, esperemos que las próximas pelis sigan así, porque ya se anunció que va a haber otra próxima de Depredador. Ojalá esté a la altura de esta, que es genial. Número 1. Y finalmente vamos con el puesto número 1, que definitivamente es ¡wow! Después de que se estrenó la trilogía original de Star Wars, que acabó con el retorno del Jedi en 1983, aún así surgieron muchas preguntas. ¿Qué pasó con los Jedi? ¿Cómo nació el Imperio? Y sobre todo, ¿qué llevó a Anakin a convertirse en Darth Vader? Todo eso siguió hasta que en 1999 George Lucas decidió estrenar La Amenaza Fantasma, una película que formaría parte de una trilogía de precuelas que responderían estas preguntas. Aunque en su momento casi nadie le gustó, eran muy criticadas estas precuelas, pero hoy en día absolutamente todos las quieren. En especial están dando ese cariño a Hayden Christensen, el que interpretó a Anakin Skywalker, quien en su momento no fue bien recibido, pero ahora está recibiendo todo ese afecto. Y bueno, prácticamente la gente ama las precuelas hoy en día, pero dejando a un lado la parte ya sea por la nostalgia o todo eso, aún así tiene sus momentos que tal vez podría decir que no envejecieron tan bien, en especial el episodio 1 y 2, como momentos bastante cursis entre Anakin y Padme y humor fuera de lugar, en especial gracias a este man, a quien por cierto hice un video cómo sería el episodio 1 si solo se enfocaba en Jar Jar Binks y si la peli se acoplaba a su estilo. Si no lo han visto, vean lo que aquí lo dejo en la descripción o aquí en esta etiqueta donde les aparezca. Vean ese video que hice. Pero al final, estas películas siguen la historia de Anakin, de su desarrollo desde que era un niño esclavo hasta que se convierte en un joven Padawan, hasta el punto en el que incluso los fans prefieren más a Anakin Skywalker como el mejor personaje. Es lo que hace que estas dos películas no sean ni tan buenas, pero tampoco tan malas. Bueno, ese es mi punto de vista de verlo. Hasta en el año de 2005 se estrenó el episodio 3 y lo cambió todo.
No hay palabras para definir esta película. ¡Wow! Emotiva, épica y trágica. Cada escena te transmite emociones fuertes. El compañerismo, la traición, la caída del héroe y la inevitable victoria del mal. Desde la caída de los Jedi hasta la destrucción de una amistad. La transformación de Anakin a Darth Vader es devastadora y comprensible al mismo tiempo. Visualmente es espectacular. Los efectos hasta el día de hoy se ven increíbles. Este CGI hasta el día de hoy se ve 20 años después. Aunque desde la primera película que se estrenó en 1999 y en plenos 90, los efectos han envejecido bien y de la segunda ni se diga, pero la tercera definitivamente es como el Olimpo de los efectos CGI de Star Wars. Es increíble. Y además que el duelo final entre Obi-Wan y Anakin es uno de los más memorables de la saga. Esta película lo tiene todo: acción, emoción y uno de los giros más icónicos del cine moderno. Además que en la historia del doblaje, esta película es considerada la película con el doblaje que superó al idioma original. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! Más de sus memes, su banda sonora que encaja perfectamente con cada escena, haciéndole una obra de arte. Una banda sonora inolvidable. Sus frases legendarias han cimentado su lugar en la cultura pop. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Tanto que 20 años después la volvieron a reestrenar y le demostró definitivamente a Disney en su cara diciéndole: esto es Star Wars y no sus pendejadas progresistas y forzadas de todo eso. Una historia con buen desarrollo sin que importe la inclusión. No solo es una gran precuela que está hecha para justificar todo eso, definitivamente es una gran película y de las mejores películas que existen. Definitivamente las precuelas no son fáciles. Tienen que sorprender sin contradecir, emocionar sin repetir. Y muchas veces carga con el peso de una historia que ya conocemos. Pero como vimos hoy, cuando se hace bien, puede convertirse en auténticas joyas. Y como lo he demostrado en este video, lo son. Gracias por ver este top, así que no olvides darle like, compartir y suscribirte si quieres seguir viendo más sobre tops de películas, de todo esto. Sí, gracias por acompañarme una vez más, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Así que adiós. Hasta luego.